Gloria a Dios, pues vamos a comenzar nuestra clase en esta noche. Vamos a entonar un canto para comenzar nuestra clase. Amén. No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que Él da. A no ser su amor atado, la libertad. No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que Él da. A no ser su amor atado, la libertad. Gloria al Señor por el incomparable amor de Dios, gran amor que ha cubierto toda mi maldad. No hay poder que se pueda igualar a su poder, el poder de su amor. No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que Él da. A mi ser su amor atado, la libertad, la libertad, la libertad. Llegué safe and home. Amén, gloria a Dios. Vamos a dejar lugar a nuestro hermano Julio para que haga la... Amén, hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes, hermanas. Esperando que se encuentren bien. Vamos a hacer una oración para iniciar la clase. Señor mi Dios, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por este día. Perdona, Padre Santo, si no hemos hecho tu voluntad conforme tú nos has marcado, bendito Señor. Pero sabemos, bendito Padre, que el Espíritu Santo siempre está con nosotros y nos redarguye. Gracias, Señor, por este día que tú nos diste, porque nos has librado, bendito Señor, de un sinfín de situaciones que nosotros hoy no conocemos, bendito Señor, pero lo que sí conocemos es al Dios poderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios que todo lo puede, ese Dios que para él no hay nada imposible, y hasta aquí tú nos has ayudado, Dios. Nosotros hemos confiado en ti, bendito Señor, y es por eso que hoy clamamos a ti y te pedimos, bendito Señor, que tú sigas poniendo tu poderosa mano, tus ojos inclinando hacia tus hijos, hacia tus ovejas, bendito Señor, que sanes al enfermo, bendito Señor, que sostengas, bendito Señor, al menesteroso, que ayudes, bendito Padre, a aquella persona que está en alguna situación vulnerable, y que bendito Señor, siempre, siempre nos redargullas mediante el Espíritu Santo para conocer más de tu palabra y conocerte más a ti, Señor. Sabemos, bendito Padre, que tú tienes el control de todo y es por eso que ponemos en tus manos, bendito Señor, esta clase, a nuestra hermana que va a dar la clase y también, bendito Señor, a todos nuestros familiares que por alguna u otra forma están sufriendo algún tipo de angustia, tribulación, bendito Señor, que algunos que están con dolencias en sus cuerpos, bendito Señor, o que se encuentran, bendito Padre, en algún hospital. Hoy te pedimos, bendito Señor, que con la fe con la que nos acercamos a ti, creyendo que tú lo puedes hacer, Señor, que con esa misma fe cada uno de nosotros levante las peticiones que se tenga, bendito Señor, y bendito Padre, se hará tu voluntad, bendito Señor, pero esperamos, bendito Padre, que tu voluntad sea que toques ese cuerpo que hoy está con alguna dolencia, ese cuerpo que hoy está vagando, bendito Señor, ese cuerpo que hoy se encuentra perdido, bendito Padre, que su corazón no encuentra algún consuelo. Y toca, bendito Señor, a ese cuerpo. Y esperamos, bendito Señor, al momento de tocarlo, este corazón de piedra, regrese a ti, vuelva a ti o te conozca, bendito Señor. Porque tú eres el único que tienes el poder para cambiar, bendito Padre, el sentimiento de cada persona. Y tienes el poder, bendito Señor, de atraer con lazos de amor, bendito Padre, a cada una de las personas que están perdidas o desamparadas o afligidas. Hoy te doy gracias, bendito Padre, por mis hermanas que están conectándose. Gracias, bendito Señor, por la palabra que vamos a escuchar y que bendito Padre, todo esto sea para que en nuestro corazón quede grabado esa palabra y que seamos hacedores de la misma. Te doy gracias, bendito Padre. Te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Hermanas, esperando que se encuentren bien y pues bueno, le damos paso a nuestra hermana para que pueda iniciar con la clase. Que Dios les bendiga. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, antes que nada, pues quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que
que nos da para compartir de su palabra. Y primeramente, pues sabemos que pues Dios habla primero a nuestras vidas antes de, de compartir. Y pues como desde que nuestro hermano Julio pues nos dijo que empezáramos a dar el tema, pues ahora sí que abierto, pues sí, yo me ponía en oración y le decía al Señor que pues primeramente pues hablara mi vida, que es lo que necesitaba para poder dar, y pedía sabiduría, entendimiento y pues para poder desarrollar el tema. Y pues paso a paso, como pasaban los días, pues iba como que este aprendiendo, y sí también tener un discernimiento de la palabra. Y pues veíamos las clases pasadas de la obediencia y la desobediencia que nos dio nuestra hermana Mari y nuestra hermana Marinita. Y pues como que todo como que lleva un orden, ¿no? Porque yo dije, primero la obediencia, luego la desobediencia. Y a mí lo que me dio el versículo, pues para hablar, es cómo nosotros podemos, y el Señor pide que vivamos en el Espíritu. Y pues en nuestra vida cotidiana nos levantamos, por ejemplo, pues lo pongo como este ejemplo personal, ¿no? Yo pues me levantaba y pues antes que iba a trabajar y pues llevaba a las niñas a la escuela y regresaba, y pues era siempre el trabajo. Ya cuando regresaba pues era hacer las cosas de la casa y ver a las niñas, y ya después pues otra vez ya llega, era la noche y pues ya otra vez era como que el mismo ciclo de siempre, ¿no? Pero pues nosotros como cristianos, desde que nos levantamos y tenemos que dar, desde que abrimos los ojos, pues tenemos que dar gracias a Dios, ¿no? Y como que esas cosas que yo antes pues era como que viviendo en la carne, porque eso es lo que dice la palabra, y lo vamos a ver más adelante, pues como que esas cosas de agradecer, de ver el amor, su misericordia de Dios hacia nosotros que tiene día con día, como que pues viviendo en la carne como que no lo vemos. Y hablo por a título personal, ¿no? O sea, porque nos afanamos más por las cosas materiales que espirituales, que busquemos lo espiritual. Y pues hablábamos de la obediencia, que en la clase que dio nuestra hermana Mari veíamos que era pues un compromiso de fidelidad, de amor que nosotros tenemos que tener hacia Dios para que así llevemos una vida como Él la demanda. Y veíamos la clase de nuestra hermana Marinita, que era pues la desobediencia, era todo lo contrario, que pues no, si no obedecemos, pues también trae consecuencias a nuestra vida, espirituales y también físicamente, porque pues el Señor nos habla, ¿no? Y nos corrige porque nos ama. Entonces, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 3. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 3, el versículo 6. Y dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Vemos estos versículos que aquí cuando Jesús habla con Nicodemo, y Nicodemo pues le dice Jesús que pues tiene que nacer de nuevo, ¿no? Y él aquí, Jesús le dijo que pues lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces pues vemos dos cosas diferentes, que es la carne y el espíritu. Y aquí pues él decía que cómo nosotros teníamos que, él le dice y nos dice también a nosotros que cómo tenemos que vivir en el espíritu o en la carne. Y yo me ponía a pensar, pues sí, o sea, cómo en este mundo que estamos viviendo, pues día a día se nos presentan situaciones, problemas, enfermedades, que pues son difíciles, ¿no? Para nuestra vida, y diario es un reto que tenemos nosotros como cristianos, diario, diario, porque es constante que sí tenemos que vivir en el espíritu. No nada más en la carne. ¿Por qué? Porque la carne pues está como que más
más susceptible o más propensa a pecar, porque la carne pues está en el mundo y las cosas que están en este mundo pues sabemos que son pasajeras, pero pues siempre sí está como que el enemigo en cualquier cosita pues nos conoce tan bien que en cualquier cosita que sabe él que nosotros vamos a caer, pues nos las pone hasta enfrente y nos las presenta, ¿no? Y pues aquí dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando nosotros llegamos ante la presencia del Señor, pues sabemos que Él nos hace nuevas criaturas. Entonces, pues ya no vive la carne en nosotros, sino el espíritu es el que vive en nosotros. Pero ¿cómo nosotros vamos a hacer y cómo nosotros vamos a vivir en el espíritu diariamente? Vamos a leer Romanos 8. Y pues en la Biblia hay muchísimos ejemplos que nos muestra como en la vida de Pablo, como en la vida de Pedro, como en la vida también de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, como ellos era que tenían una vida, ellos sí llevaban una vida en el Espíritu, porque pasaron muchísimas pruebas, dificultades, tribulaciones día con día, pero ellos tenían una relación con Dios para poder pasar todas estas pruebas. Y vamos a leer el versículo 9 y 10 y dice, mas nosotros no bebéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces aquí nosotros vemos que si nosotros vivimos en el espíritu, pues ya vamos a obedecer más lo espiritual, no tanto a la carne, sino ya la carne, el pecado, el deseo, todo lo que está mal delante de Dios, pues ya nosotros no lo vamos a hacer. Sí va a ser difícil y pues es complicado porque pues aunque sea con un pensamiento como lo veíamos el domingo, o sea, aunque sea con un pensamiento, pues ya ahí entra el pecado y el pecado que hace, pues apartarnos del Señor, ¿no? Y es tan sencillo los pecados que pues la mentira, el enojo, los celos, la contienda, todo ese tipo de cosas que no le agradan a Dios, pues los tenemos que dejar a un lado. ¿Para qué? Para que ya la carne ya no viva en nosotros, sino el Espíritu de Dios sea el que viva en nosotros y nos ayude a seguir adelante día con día. Y aquí, pues Pablo lo decía, ¿no? Que pues si tenemos tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo ya vive en nosotros, Él ya mora en nosotros. Entonces, si Cristo mora en nosotros, pues nosotros ya no tenemos, ya el pecado ya no tiene que estar en nuestras vidas. Y pues sí tenemos que llevar una vida en santidad como Dios lo demanda, ¿no? Y anteriormente, por ejemplo, hace un año cuando falleció mi mamá, o sea, yo decía, pues el enemigo nada más que viene, dice la palabra, que a robar, a hurtar y a destruir. Y son tan pequeñas las cosas en las que entra el enemigo en nuestras vidas que pues uno tal vez y como que lo quiere justificar, ¿no? Porque hace un año que falleció mi mamá, pues sí, el dolor, todo lo que pasó, pues en nuestras vidas como que sí hubo como que un cambio físicamente, porque a varias hermanas pues se les desató las enfermedades. En lo personal, a mí lo que me pasó era que a mí me entraban como que ataques de pánico.
O sea, de que yo ya no podía ni respirar, como que sentía que me moría y era como que un miedo que entraba a mi vida. Y yo decía, pero pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué me siento yo así si busco a Dios, si voy a la iglesia, si estoy como que buscándole, leyendo la Biblia y por qué me sentía así yo a mí? Pero era, pues los ataques de pánico, o sea, son horribles, 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 pero en esas, pues en esa, en esos pensamientos que nosotros dejamos entrar, porque es el enemigo. O sea, la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero el enemigo sabe por dónde atacarnos y empieza como que ay, es que ya te vas a morir. Ay, es que ya entra un miedo y pues sabemos que el miedo pues no es de Dios, porque Dios nos hizo personas valientes, ¿no? Y, y pues como que ahí entraba el enemigo en decir, no, pues sí te va a pasar algo, te va a pasar algo, te va a pasar algo. Y era yo que ya no podía ni salir a la calle, o sea, sola porque ya entraban esos pensamientos de que, ay, te va a pasar algo, te vas a morir, y yo decía, bueno, pero ¿por qué yo siento esto? ¿Por qué si Dios dice en su palabra que pues está conmigo, por qué yo siento esto? Y era una desesperación, o sea, horrible, horrible. Entonces, en una ocasión escuché una predicación donde sí decía que el enemigo pues nos conoce tan bien que sabe como que por dónde atacarnos. Y si nosotros estamos viviendo, Viviendo buscando a o buscando. Dios, el enemigo entra por ahí, ¿para qué? Para que nosotros ya no tengamos esa comunión con Dios y nos alejemos de Él. Y eso era lo que a mí me estaba pasando, de que yo decía, tengo miedo, era un miedo que sentía feísimo, feísimo, y yo me puse en una ocasión a orar y le dije, Señor, yo sé que esto no es tuyo, o sea, quítamelo, quítame el miedo, quítame esta sensación que yo tengo, quítame esta tristeza, quítame, ¿por qué? Porque tú eres el que obra en nuestras vidas, el que está con nosotros, el que es nuestra fortaleza. Y desde ese momento que pasó, yo repetía el versículo de que pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y venían como que esos pensamientos y decían, no, o sea, yo soy hija de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él es el que me ayuda, Él es el que me sustenta, soy su hija y yo no puedo tener esto. Y hermanos, día con día, eso lo repetía, y cuando viene como que ese miedito que entra de que, ay, te va a pasar algo, porque sí, todavía llega, no, 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 digo, no, no, no me va a pasar nada, Dios está conmigo, Él es mi fortaleza, Él es el que me sustenta. Y como yo veía en estos casos de vivir en el espíritu, que aunque en esos pequeñitos detalles que tal vez y para la gente diga, ay, es que cómo puedes, porque sí me lo decían, ay, es que cómo puedes pasar por eso, ay, cómo te puede dar eso, ay, no, es mentira, tú no puedes, ¿cómo sientes que te vas a morir? Pero en verdad que sí lo sentía. Y yo decía, no, viviendo en el espíritu es tener una relación constante con Dios, es desde que nos levantamos y abrimos nuestros ojos y podemos respirar, es darle gracias a Dios de que nos dio un día más de vida, de ver su grandeza, su poder, su majestad. ¿Por qué? Porque tenemos que agradecerle todo en todo momento, y es tener una comunión con Él para que esos pensamientos tan pequeñitos que tal vez y para otra gente no sea nada, pero para uno que lo siente es bastante, en nosotros día con día los estemos superando y los estemos poniendo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque sé que el enemigo es de que no quiere que tengas tú una relación directa con Dios, de que lo busques, de que estés día con día en comunicación con Él, pues Él va a hacer todo lo posible para que no lo hagamos nosotros, ni sigamos buscando al Señor, ni estemos en comunión con Él. ¿Por qué? Porque la carne, pues va a ser así, y aquí, como lo dice, vamos a leer Romanos 8, 4 y 5, y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces aquí nos dice claramente que pues ya nosotros
si tenemos una relación con Dios, ya vamos a tener que estar viviendo en el espíritu, porque ya la carne, pues ya en nosotros ya no tiene cavidad, que sí va a ser complicada, que sí va a ser difícil, que es un reto que todos los días vamos a tener que llevar día con día, pero pues yo creo que el Señor en su gran misericordia y en su amor, Él es el que nos va a sostener día con día para seguir adelante y ser fiel, pero pues de nosotros depende que no tengamos esa relación con Dios, porque Dios siempre ha estado ahí, Dios siempre nos ha llamado, Él desde que nos arrepentimos, Él siempre ha estado fiel ahí con nosotros, pero luego nosotros somos los que por cualquier cosa pues nos regresamos, ¿no? O sea, vamos caminando, damos 3 pasos, pero ya se presenta alguna prueba, alguna tribulación o deseos de la carne y pues ya nos regresamos y ya perdemos nuestras bendiciones, perdemos lo que ya nosotros hemos avanzado ante Dios, que Él es el que nos da las cosas, pues ya retrocedemos, ya como que el enemigo ese es su objetivo de que ya tú no tengas una comunión con Dios y pues se va a presentar en cualquier momento para hacernos caer. Y vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:19. Y dice, no apaguéis al espíritu. Esto lo veíamos en la clase que veíamos cuando vimos Tesalonicenses, y es un versículo tan pequeñito, pero dice muchísimas cosas. Dice, no apaguéis el espíritu. ¿Cómo nosotros apagamos el espíritu? Mm, ¿Quién me podría contestar, cómo nosotros apagamos al espíritu? Pues ignorándolo, ¿no? O sea, si precisamente el Señor nos empieza a decir su palabra o pasas algo o ayuda a esta persona o así, nosotros, nah. O ponte a orar en este momento, yo no, nah. O nos redarguye de algo y pues no le hacemos caso, pues yo creo que lo estamos apagando, ¿no? Ujú. Digo, una entre muchas cosas. Ajá, ¿quién más? Pues también Yo, nos, hermanita, Amén, hermana Marina. perdón. Y también con la desobediencia, porque si el Espíritu Santo nos indica lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, morimos en el Espíritu porque no lo estamos obedeciendo. Amén. bueno, también siendo holgazanes y siendo inmorales también. Ujú. Sí, es como les comentaba, por cualquier cosita que nosotros, que lo que sabemos que no le agrada a Dios, lo hacemos, pues ya ahí estamos apagando al espíritu. ¿Por qué? Porque no seguimos lo que Dios nos decía de la obediencia, como dice nuestra hermana Marina. O sea, si nosotros desobedecemos en no hacer las cosas, pues estamos apagando el espíritu. Y si empezamos por una cosa de tan sencillita que es, ya se viene otra y se viene otra y nos volvemos nosotros como dice, perezosos, ya pues lo dejamos ahí, ya no lo buscamos, ¿por qué? Porque el enemigo es lo que quiere. O sea, si ya nosotros el enemigo nos conoce tan a la perfección que sabe por dónde caernos y sabe dónde vamos a fallar nosotros. Y nosotros tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes para que siempre nuestro espíritu no esté apagado, sino que esté firme, sino que esté con el Señor, que a pesar de cualquier prueba, dificultad que venga, pues nosotros la pasemos victoriosos, ¿no? Como Él dice. Vamos a leer, vamos a seguir en Romanos 8. Y a ver, ¿quién me lee Romanos 8:7? Amén. Amén. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Amén. Pues entonces ahí lo vemos más claramente que si nosotros estamos en la carne, pues estamos con enemistad con Dios. ¿Y qué es estar en enemistad con Dios? Pues yo creo que nadie lo quiere estar, ¿verdad? Porque pues Dios es poderoso. Y si nosotros ya conoce más que nosotros conocemos lo que es el estar en pecado o estar agradando a Dios, pues sabemos que lo que le agrada a Dios es un corazón eh, dispuesto, un corazón humilde, con amor, con fe, con obediencia, para que pues nosotros podamos soportar las tentaciones que vengan, ¿no? Y pues sí, lógicamente que pues el pecado no tiene que morar en nosotros. Tenemos que buscar seguir en comunión con Dios para que Él nos ayude a pasar cada tribulación y poder estar viviendo en el Espíritu como Él nos lo dice. Amén. Vamos a leer este Lucas 4 y pues en la Biblia nos dan muchísimos ejemplos de lo que es vivir en el Espíritu. Y pues para mí el mayor ejemplo pues es el que nos dio nuestro Señor Jesucristo, que lo vemos en Lucas 4 del 1 al 13 y pues ya sabemos aquí qué es lo que pasó después de que Jesús fue bautizado y que fue llevado para ser tentado por Satanás. Amén. Y dice el 4 del 1 al 13. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré todo esto, esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén, hermanos, pues aquí vemos muchísimas cosas que pasaron en estos versículos. Y primero, pues vemos que fue llevado por el Espíritu Santo, al desierto. Dice que por 40 días y pues ahí fue tentado, pero vemos que en esos 40 días, pues el Señor, nuestro Señor Jesucristo, pues estuvo en comunión con Dios. Esos 40 días no fue como que ahora nosotros ya ni un día o 2 días o 3 días que nos dicen ayunar a orar, pues no lo hacemos, ¿verdad? Entonces decimos, ¿cómo podemos vivir en el Espíritu si no lo hacemos? Y pues este es para mí, uno de los mayores ejemplos que tenemos, el de nuestro Señor Jesucristo, que fue tentado y fue por tentaciones que ahora en la actualidad muchos hombres buscan, que es el poder, que es la riqueza, o sea, muchas tentaciones que a la vista de nosotros como hombres, que también él lo tuvo, como que a la primera nosotros ya vemos la tentación del dinero y luego caemos, vemos la tentación del poder y luego caemos. La diferencia de nuestro Señor Jesucristo era que Él estaba viviendo en el Espíritu. Él ayunaba, él oraba, él tenía comunión con Dios y no nada más ahí lo vemos, sino muchas veces cuando se iba a orar por tiempo y ayunar era porque estaba en comunión con Dios. Y entonces para nosotros tenemos que, bueno, yo lo veía
que por cualquier cosita pequeñita nosotros como que no tenemos esa voluntad de decir, poner un límite y decir no a al pecado. Y puede ser el pecado, ahorita lo vamos a ver más adelante en Gálatas, donde nos dice cuál es son los frutos del espíritu y lo que es en contra del espíritu. Vemos que por cualquier cosita ya nosotros, porque no estamos viviendo en el espíritu, podemos caer. Entonces nosotros tenemos que tener presente en cualquier situación que se nos presente día con día, tener ese deseo de decir no o de decir o poner un límite al enemigo, ¿no? Porque él es el que está acechando nuestras vidas. Como decía nuestra hermana Adi, pues puede que me digan, ay, ora, y si no lo hago, pues ya ahí ya perdimos la bendición, ¿no? O sea, de que si Dios nos está mandando a orar, a leer la Biblia y a tener un tiempo de comunión con Él, porque cuántas horas tiene el día, y por nuestros afanes de el día a día, de que el trabajo, de los hijos, de la escuela, del aseo, de la comida, durante ese día, cuánto es lo que nosotros le dedicamos a Dios. Nosotros queremos vivir en el Espíritu, pero cuánto tiempo estamos viviendo en el Espíritu para dedicarle a Dios y que haya esa comunión que nosotros y Dios desea para que nosotros crezcamos espiritualmente, porque tal vez si es por eso no crecemos, porque nosotros no basta con ir a la iglesia o no basta con que en mi casa lea la palabra, sino va aún más allá de lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, que el objetivo es ir y predicar el evangelio, pero ¿cómo nosotros vamos a salir si nosotros no vivimos en el espíritu, si nosotros fallamos día con día? Pues Dios lógicamente que no nos va a usar. ¿Por qué? Porque va a ver que nosotros no ponemos límites ni vivimos en el espíritu, cómo nosotros vamos a poder salir y dar un buen testimonio o hacer todas las maravillas que también él hacía. Entonces, sí es, al menos a mí en lo personal, sí es como que eh, una llamada de atención para que nosotros, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y crecer espiritualmente, pues tenemos que empezar viviendo en el espíritu, llevando una vida en santidad, una vida como Él nos dejó su mejor ejemplo, ¿no? Porque pues Él también fue hecho carne como nosotros, pero pues él sabía que estando sabía que teniendo comunión con su padre, pues él es el que le iba a dar la fuerza para salir adelante, para no caer en las tentaciones que aquí, como leímos, se le presentaron, porque no eran tentaciones chiquitas, sino eran tentaciones grandes, pero pues él con su autoridad y con su poder resistió y le dijo, no. Entonces es lo que nosotros también tenemos que hacer en cualquier situación que se nos presente. Y pues como dice, tenemos que tomar muchos versículos de la Biblia que pues nos ayudan personalmente a pasar las tentaciones o las tribulaciones o las enfermedades o cualquier cosa que se nos presente que sabemos que tal vez si nos va a apartar de la presencia de Dios y que no va a ser grato ante sus ojos, pues en la palabra pues encontramos, es nuestra herramienta, la palabra es nuestra herramienta para poder resistir al enemigo y, y llevarlo a cabo. Entonces vamos a leer segunda de Timoteo 1:7 y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hermanos, pues aquí en la palabra pues encontramos preguntas y respuestas. Y pues el Señor en su gran amor, en su gran misericordia, pues nos dice, bueno, aquí en el mundo vas a tener tentaciones, vas a tener tribulaciones, vas a tener enfermedades, pero sabemos que si nosotros confiamos en Dios y tenemos nuestros ojos puestos en Él, pues vamos a pasar victoriosos, ¿no? Porque dice, por tanto, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, teniendo
el poder, el amor y el dominio propio, pues nosotros ya va a ser fácil, o sea, va a ser fácil pasar las tentaciones, pasar las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios va a ser el que va a responder, el que va a ayudarnos a seguir adelante día con día en nuestro diario vivir. Amén. Vamos a leer Gálatas 5. Y van a ser los versículos del 16 al 25. Amén. Y si alguien lo quiere leer. Amén. Amén. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que no quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ceros, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Hasta el 24, 25, 26. 26. Pero los que Ujú. son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Pues aquí tenemos todo lo que es lo malo y lo que es bueno, lo que es lo que no es grato delante del Señor y lo que tenemos que tener si vivimos en el Espíritu, o sea, todo lo contrario. Y pues sí, son muchas cosas que diariamente se nos van a presentar, porque estamos en este mundo, y en este mundo pues está el enemigo, pero pues Dios es el que está en nosotros y dice que pues es más el que está en nosotros que el que está en este mundo. Entonces, pues sí tenemos que pedirle mucho a Dios para que Él nos ayude a seguir adelante, a estar en comunión con Él para cualquier cosa que se nos presente, porque ya vimos que las obras pues de la carne son muchísimas y por cualquier cosita pues ya es pecado. Podemos decir, ay, pues, ¿qué son los pleitos o la ira o los celos o la envidia? Pero pues sí, hermano, aquí vemos que pues son frutos de la carne y pues si estamos viviendo en el espíritu, pues estas cosas de la carne no las tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener los frutos del espíritu, que ya vimos que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad. Entonces sí hay mucho que hacer en nuestra vida, muchísimo, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, pues sí lo podemos hacer. Entonces sí ya depende de uno cómo es que quiere agradar al Señor o cómo es que quiera llevar su vida, porque ahorita en la actualidad, pues sí ya se están viendo muchísimas más cosas aquí en el mundo, ya como que el pecado ya se está volviendo como que es cualquier cosa, ya algo que está bien, pero pues nosotros que conocemos la palabra de Dios, pues sabemos que no, y más que tenemos por ejemplo, que tenemos adolescentes o que tenemos jóvenes, entonces sí tenemos que tener más cuidado también con ellos, pero primero tenemos que empezar con nosotros, siendo nosotros el ejemplo
vivir una vida agradable a Dios, porque si nosotros no vivimos una vida agradable a Dios, pues lógicamente que ellos pues no van a hacerlo, no va a decir, ay mamá, si tú haces esto tan simple con una mentira de que, ay, pues ya dile a que me vienen a buscar, ay, no diles que no estoy, pues ya ahí estamos mintiendo. ¿Y cómo nosotros les vamos a decir a nuestros hijos, no mientas, si nosotros lo hacemos tan pequeñitas de esas cosas como que dicen, ay, ¿cómo puede ser? Pues sí, sí, porque ellos ven todo. Entonces, pues si eso no le agrada también a Dios que mintamos, ¿no? La mentira, pues no le agrada a Dios. Entonces sí debemos de ver y analizar nuestra vida y si queremos tener una vida diferente, agradable a Dios, pues tenemos que sí que haya un cambio primeramente en nosotros. Y digo, yo hablo personalmente porque eso a mí me pasó, de que pues el enemigo sí nada más me engañó y pues digo, para testimonio tal vez de que este buscaba a Dios y ya leía la Biblia y estaba en comunión con él y ya sí Dios y en la mañana me ponía a orar y todo. Y llega el enemigo y nos engaña y nos roba las bendiciones. Y sí es verdad que hace que nos apartemos de Dios porque Él es lo que, como que nosotros nos justificamos en decir, ay, pues es que ya pequé, ya Dios, pues tal vez y si voy otra vez le digo, perdóname, va a decir que pues tal vez sí estoy jugando y empieza como que a engañarnos y decir, no, pues ya para qué vas o ya para qué vas a leer, si ya pecaste, si ya hiciste esto, ya mejor no lo hagas y eso empieza a engañarnos. Y pues tan esas cosas que hace que nosotros ya no busquemos a Dios, nos apartemos de Él. Pero pues no, o sea, Dios en su gran misericordia todavía nos da una nueva oportunidad de cambiar, pero pues yo creo que también ve Dios que nuestro corazón ya sea sincero, sea que esté limpio, que realmente haya un arrepentimiento de corazón y que haya un cambio y de decirle no a las tentaciones, de que si se presentan otra vez, si sabemos que ya nada más el enemigo va a venir y va a matar y a destruirnos y a robar las bendiciones que ya tenemos, pues poner límites y decir no, no a la envidia, no al enojo, no a la codicia, o sea, muchas cosas que se nos van a presentar día con día, pues debemos de nosotros estar firmes y tener esa voluntad de decir no al pecado y de obedecer a Dios, porque sabemos que con Dios, pues todo lo tenemos. Dios nos ha dado tantas cosas día con día que primeramente pues la vida, ¿no? Lo vemos día con día con ahorita con las personas que están en oración de que pues sí, la salud nadie la tiene comprada. Y pues tan pequeñas cosas como esas de que nosotros podemos respirar, podemos levantarnos, podemos agradecerle a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas, es ya bendición para nosotros y para nuestra familia. Entonces sí, pues esta es la palabra que el Señor me dio en esta noche, que pues tenemos que vivir en el espíritu, que no vivamos en la carne, antes todo que obedecer su palabra y pues seguir adelante día con día, que es un reto día a día, en obediencia, como decía nuestra hermana, ser obedientes ante Él sí implica mucha responsabilidad porque diario se nos van a presentar situaciones, pero estando con Dios y confiando en Él, yo creo que se nos va a hacer fácil decir no, estar en comunión con Dios, en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en que Él día a día nos hable. Y yo creo que, pues sí, nos ha hablado estos martes y también el domingo que hablábamos de las cárceles, pues sí, como que todo como que lleva a examinar nuestras vidas y que estemos realmente dispuestos a servirle, a amarle, a serle fieles, ante todo con humildad, porque pues él es lo que busca de nosotros. Amén. ¿Alguien quiere comentar algo? Pues sí que el Señor precisamente si nos sigue hablando, hay que obedecer,
y hay que tratar de vivir en su palabra y pues qué bueno que tú lo dices también, pues yo creo que si caemos, pues hay que levantarnos y seguir adelante, ¿no? Dios nos ama tanto que siempre nos da una nueva oportunidad. Amén. Creo que nada más, Fanny. Gracias. Pues de mi lado, hermanas, pues Dios nos sigue hablando estos martes. Creo que llevamos 3 o 4 sesiones que nos ha hablado de, como por ahí dicen, no regresar a lo básico, pero sí acordarnos, leer la palabra, acordarnos. No todo es una nueva interpretación, sino hay que recordarnos, como dice su palabra, de los rudimentos, ¿no? De lo básico, que es orar, ayunar, tener comunión, amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, tener una intercesión. Entonces, obediencia, desobediencia, ¿no? Muy trillado, pero cosa tan trillado que no lo hacemos, ¿no? Ahorita andar en el espíritu tan trillado que no lo hacemos. Y si lo hacemos, gloria a Dios, porque también no todos los podemos cortar con la misma tijera, pero sí sabemos que al final hay cosas que nos mueven todavía, digo, somos seres humanos y pues tenemos que estar alertas como atalayas para no ceder, no ser personas olvidadizas, no satisfagáis los deseos de la carne, como dice la palabra, y pues siempre andar en el espíritu. No debería de ser complicado, pero se nos olvida. No deberíamos de volver a caer, pero caemos. Entonces, pues un poquito si le damos el espacio al enemigo, ¿no? Con obedecer estamos bien, pero con desobediencia pues estamos mal y poco a poco va propiciando la desobediencia en alejarnos del espíritu, apagar el fuego que hay en nosotros y quizá todo sea por un momento de holgazanería, de no nos, a lo mejor, como lo dijeron, pues finalmente Dios me vuelve a perdonar, pero no es tanto que nos perdone, porque Él lo va a seguir haciendo, como lo vimos el pasado domingo, la gracia, no estamos bajo la ley, pero Dios incrementó los requisitos, si así los queremos ver, para que cumplásemos esa ley. Y pues finalmente si no lo hacemos, pues le damos esa cabida al enemigo y se nos hace, termino mi idea, se nos hace sencillo ay bueno, pues que Dios me vuelva a perdonar, pero se nos olvida lo que ya perdimos y volverlo a recuperar a veces es muy complicado. No que Dios ya no nos crea o no nos vea con ojos de amor, pero a veces es que Dios, y hay ejemplos vívidos en la Biblia, ¿no? Como el propio Saúl, pues perdió todo y por una desobediencia, ¿no? Pero bueno, sería eso, hermanos, hermanas, gracias. Amén. Pues yo encontré aquí en la palabra en Santiago 4:7 y dice el Señor, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pues algo claro dijo la hermana Fanny, que muchas veces nosotros pues Pues sí, somos débiles, ¿no? Dejamos que el enemigo entre a nosotros y nos haga dudar de lo que pensamos y de lo que creemos de Dios. Pero yo creo que ahí entra cuando nosotros le damos la oportunidad al enemigo, porque el enemigo no hace nada si nosotros no se lo permitimos. Entonces, si nosotros le damos cavidad al diablo, precisamente por eso en esta cita dice el Señor, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque sabemos que si tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que nos redarguye del pecado, nos redarguye de todo lo malo, como lo decían Gálatas, y también nos redarguye para todo lo bueno. El Señor nos ofrece sus frutos. Entonces, por nuestros frutos seremos conocidos. Yo creo que es tan importante
como se hablaba, la obediencia, la desobediencia y ahorita el Espíritu de Dios que quiere morar en nosotros. Pero como se nos decía el domingo y estamos, o sea, se repite mucho, ¿no? ¿En qué cárcel estamos? Yo creo que aquí Dios nos lo ha confirmado de que estamos llenos de pecado, llenos de maldad. Y sí, como decía la hermana, muchas veces nosotros pues estamos en ese lugar de que no oramos, de que no leemos y ciertamente no obedecemos, estamos desobedeciendo. Pero también se nos ha dicho que oramos y leemos, pero ¿dónde está nuestro corazón? Yo recuerdo algo que, así como decía la hermana Fanny, un pequeño testimonio, ¿no? Yo cuando me casé me daba miedo la oscuridad. Entonces, pues yo no conocía de Cristo. Se iba la luz y para mí era suficiente prender un cerillo y yo sentía que era mucha luz. Entonces, pues cuando yo conocí a Cristo, yo le comenté a la hermana. Le digo, ay hermana, ¿qué cree? ¿Qué creo? Yo creo que yo necesito una liberación. Y me dice, a ver, ¿cómo? ¿Por qué me dices eso? Y yo le platiqué, es que fíjese hermana que a mí me da miedo. Y me dijo, a ver, vamos a orar. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Entonces, pues yo me puse en las manos de Dios y ella me dijo, ¿tú crees que Dios te quita el miedo? Pues por supuesto. La hermana oró y ahora me molesta la luz. Ahora quiero dormir a oscuras. Entonces, yo no conocía del Señor cuando yo sentía eso. Yo lo comenté cuando conocí del Señor. Entonces, yo creo que si nosotros vivimos en la luz, que es el Espíritu de Dios, vivimos en la luz, como dice el Señor, que somos la sal de la tierra, pues nosotros somos, como decía la hermana, los que permitimos lo bueno o lo malo. Entonces, Dios nos da a escoger, porque Él es un caballero. Entonces, yo creo que es muy importante resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. Entonces, no le vamos a dar la oportunidad al enemigo que meta el temor, porque sí lo hace. Sí lo hace, temor, miedo, y yo algo me animaba cuando Dios me sanó de cáncer, que me decía la hermana, que no decaiga tu fe, porque vas a chafiar. Y yo decía, ¿pero por qué me dice eso? Pues yo me agarraba de que no decaiga mi fe. Entonces después cuando yo le pregunté, me dijo, si decae tu fe, el enemigo te va a engañar que Dios no tiene el poder para sanarte, que Dios no tiene el poder ni la autoridad para obrar en tu vida. Entonces yo creo que el tener una experiencia con el Espíritu Santo entra la obediencia y la desobediencia. Y ciertamente, como dice la hermana, ¿qué escogemos nosotros para nuestra vida? ¿O qué cabida le damos al enemigo? Porque hay veces con la mentira, con la ira, con la contienda, con el chisme, con la murmuración. Entonces, pues yo pienso que el Espíritu de Dios es tan santo y tan perfecto y se vuelve a repetir. Es tan sensible que con nuestros hechos lo contristamos y se va. ¿Y dónde tenemos el respaldo de Dios? Yo pienso eso, hermano. Yo, por mi persona, por mi experiencia, que a lo mejor no es nada, pero yo creo que el Espíritu Santo es tan sensible. Yo creo que nos pone el ejemplo el Señor Jesucristo cuando bajó a las aguas y en forma de paloma simbólicamente se paró la paloma, ¿no? Y que se abrieron los cielos y dijo, he ahí mi hijo en el cual yo tengo complacencia. Yo creo que es una clase muy importante, es muy profunda, porque el Espíritu de Dios quiere morar en nosotros, pero muchas veces nosotros no se lo permitimos. Y si no se lo permitimos, pues sí está con nosotros, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Pero como se nos decía y se nos ha dicho en las clases, sellados, bautizados, y después viene el derramamiento, viene la plenitud del Espíritu Santo. Entonces es muy bonita esta clase, hermano,
pues es lo que yo puedo compartir este día y pues que Dios les bendiga. Amén. Amén. Pues sí, es bonita la palabra, toda la palabra que nos dejó, pues es bonita, ¿no? Y es como que a profundidad sí es muchísimo, porque vienen muchas cosas. Pero sí, lo importante es, yo creo que en nosotros está la decisión de vivir en el espíritu o vivir en la carne. Y pues ya sabemos que tenemos este grandes bendiciones si vivimos en el espíritu y pues también si vivimos en la carne, pues sabemos que pues a lo que les espera pues es el lago de fuego, ¿no? Así de sencillo, y pues creo que nosotros más que conocemos la palabra de Dios, pues sí tenemos que el Señor nos ayude a seguir día con día viviendo en el Espíritu, porque sí tiene razón nuestra hermana Mari, de que sí le damos cavidad nosotros y de que entra ese miedo. Por ejemplo, yo que me llegaban como que esos pensamientos y decía, pues sí, no son de Dios, no son de Dios, pero sí llegan. O sea, yo decía, no, pues no es de que yo esté que los quiera como que sentir ese miedo o esa desesperación o que ya tu cuerpo empiece a temblar de la nada y que sienta esa desesperación y como que ya hasta no puedes respirar, es muy feo. Pero pues sí es el enemigo, ¿no? Ya después leyendo la palabra y viendo, pues sí, el miedo no es de Dios, es del enemigo. Y pues sí, por esas cositas, pues empieza a entrar el enemigo en nuestras vidas a engañarnos y a decir, pues ya, te estás sola o te va a pasar algo, pero pues sí, de nosotros es poner los límites y decir, no, Dios está conmigo, es más poderoso el que está en mí que el que está en este mundo. Entonces sí, es día con día, se nos van a presentar muchísimas cosas, pero nosotros tenemos que, con la ayuda de Dios, pues vivir en el Espíritu. Amén. Y es lo que en esta noche pues yo les puedo compartir. Pues gracias, hermana. Gracias y que pues que estas clases nos sigan instruyendo, conociendo más a Dios y temas diversos también nos ayuden a crecer para que vayamos madurando. Pues gracias, hermana Fanny. Y pues bueno, no sé si tú quieras orar para cerrar la clase o escojas a alguien. Adelante. O si alguien quiere Amén. Yo decir oro. algo más, adelante. Sí. Amén. Bien. Bueno, Adelante. vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has dado, Señor, primeramente a mi vida, Señor. Porque tú, Señor, conoces nuestros corazones, Señor, conoces, Señor, nuestros pensamientos. Pero te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, el que obre grandemente en nuestras vidas, Señor, que tú nos cambies, que tú nos transformes, Señor. Que tú, Señor, quites todo lo malo, Señor, que impida, Señor, el obedecerte, el amarte, Señor, el entregarte nuestra vida, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú día con día, Señor, nos ayudas, Señor, a salir adelante, porque tú eres nuestro sustento, porque tú eres, Señor, el alfa y el omega, Señor, el principio y el fin. Te damos gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, por la palabra que diste en esta noche. Que tú seas, Señor, el que obre, Señor, pero que no seamos tan solo oidores, Señor, sino hacedores de ella. Que tú nos ayudes día con día, Señor, para seguir adelante en tu camino. Que tú nos des las fuerzas, Señor, para que, Señor, nuestra fe, Señor, no decaiga, Señor, sino que tú, Señor, obres grandemente, Señor, y vivamos en el Espíritu, Señor, como tú lo quieres, mi Dios. Bendice la vida de mi hermana Adi, bendice la vida de mi hermano Julio, que tú, Señor, lo sigas utilizando, Señor, que tú sigas obrando grandemente en sus vidas. Tú conoces, Señor, su sentir, Señor, tú conoces su corazón, pero tú, Señor, dices en tu palabra, Señor, que tú nunca nos dejas ni nos desamparas, que tú siempre estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Bendice a la vida de mi hermana Mari, Señor, bendice la vida de mi hermana Marina, que tú sigas obrando grandemente, Señor, en sus vidas, que tú, Señor, nos sigas llenando de tu Espíritu Santo, Señor, y que tú obres grandemente, Señor, en las clases, Señor, que tú nos das, Señor, día con día. Bendice, Señor, en esta noche, Señor, a todos mis hermanos. Señor, tú conoces, Señor, las necesidades de cada uno de nosotros, pero tú sabemos, Señor, que tú siempre estás, Señor, que tú nunca nos dejas ni nos desamparas. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús.